es una reforma a la Constitución, pero no es cualquier reforma, es una reforma que nace del espíritu sandinista, del espíritu del general de hombres y mujeres libres. A menos de 3 meses de la demolición de la Constitución Política de Nicaragua, los diputados del oficialismo, a petición de Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunciaron un nuevo atropello a la Carta Magna del país, a la misma que ellos se hicieron como traje a su medida. Que es la nacionalidad la que nos da el derecho a reclamar, a luchar, a seguir adelante. Los codictadores, institucionalizados por ley para garantizar la sucesión dinástica, se han arrogado la potestad de decir quién es o no nicaragüense. Por ello, eliminarán la nacionalidad nicaragüense a aquellos que hayan adquirido otra. La presente iniciativa propone reformar los artículos 23 y 25 de la Constitución Política que, 1. Los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos. 2. Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Retuercen más las leyes para castigar a opositores, exiliados, miembros de la diáspora e inclusive a disidentes sandinistas que llevan años fuera del país. Y esta reforma constitucional que nos ha enviado el comandante Daniel, la compañera Rosario, que hemos aprobado en primera legislatura hoy, es la muestra fehaciente que la lucha sigue y que vamos a ir dando los pasos de continuar profundizando nuestra revolución. La maniobra pone fin al derecho a la nacionalidad nicaragüense por haber nacido en territorio nacional, mismo que se trasladaba a los hijos de padre o madre nicaragüense, aunque hubiesen nacido en el extranjero. La nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad. Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral y rompe el vínculo con la historia de nuestro país, con nuestros héroes y mártires de Nicaragua. El sandinismo borró el derecho a la doble nacionalidad que estaba contemplado en el artículo 25 de la Constitución, que establecía que ningún nacional podía ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad, decía el texto constitucional que Ortega ha mandado a barrer. Por eso, en estos asuntos no puede existir doble fidelidad. La patria exige compromiso exclusivo. Esta arbitraria decisión se suma a otras medidas inconstitucionales aplicadas por el Estado nicaragüense. Desde febrero de 2023, los Ortega Murillo han arrebatado de forma oficial el derecho a la nacionalidad a más de 450 ciudadanos, a los que declaró traidores a la patria. Otras decenas de nicaragüenses quedaron apátridas de facto al negarles su renovación de pasaporte o invalidarles su documento, mientras a cientos se les aplicó un destierro de facto al bloquearles su retorno a su país. La propia Constitución dice que la irretroactividad de la ley, pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral, esto es de espíritu, es de patriotismo. Hola, soy Marlene Balmaceda. Después de unas semanas cumpliendo otros compromisos de trabajo, retomamos este lunes el podcast Ahora para conversar sobre cómo afectará la eliminación de la nacionalidad nicaragüense a quien tenga doble ciudadanía. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción
y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este lunes retomamos nuestro podcast con la participación del abogado Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Gracias, Juan Diego, por atender esta solicitud. Hola, Marlin. Gracias a vos y Artículo 66 por la oportunidad. Juan Diego, la reforma a los artículos 23 y 25 de la ya demolida Constitución Política, ¿cómo impacta en los ciudadanos nicaragüenses que tienen doble nacionalidad? Yo primero lo que creo tener presente es que esta reforma específica a un par de disposiciones de la Constitución referente al derecho a la nacionalidad es la muestra de la ruptura del sistema, de la mecánica constitucional y de la continuidad jurídica del ordenamiento jurídico del Estado. Porque solo así se explica de que luego de un desmembramiento y fraude constitucional en el que constituyó la reforma de enero de este año, ¿verdad? Inmediatamente, o sea, pasados 2 meses de la entrada en vigencia de este pseudo texto constitucional, se haya promovido una reforma, ¿no? Específicamente sobre el tema del derecho a la nacionalidad. Me parece que, pues, lo que la dictadura no quiere dejar cabos sueltos por un lado. Por otro lado, bueno, esto impacta desde luego a los ciudadanos que tienen doble nacionalidad en el sentido de que automáticamente dejan de ser nicaragüenses por el hecho de que hayan adquirido o adquieran una segunda nacionalidad, ¿verdad? Una clara violación, digamos, a una serie de convenios internacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 20.3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 16 y también en la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. ¿Cuáles son los principales grupos que se verán afectados con esta medida? Aquí hay varios grupos afectados, pero déjame un poco de entenderla o explicar la finalidad de la reforma, en mi opinión. En mi opinión tiene una finalidad, una finalidad política para todos los grupos, pero es un poco jurídico, político, electoral para un grupo. Las personas que han sido declaradas apátridas, ¿verdad? Por ser traidores a la patria, es decir, más de 400 personas que han sido desterradas por la dictadura de Ortega Murillo por medio de sentencias judiciales, ¿verdad? Estas personas están impedidas de participar políticamente porque la Constitución inhibe a aquellos que son declarados traidores a la patria, ¿verdad? Pero ahora le agregan una segunda prohibición, ¿verdad? Que es la prohibición de que puedan participar aquellas personas que dejaron de ser nicaragüenses porque adquirieron una segunda nacionalidad, de tal manera que no tienen derechos políticos electorales. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana, en donde se pueda aperturar una mínima competencia política en Nicaragua, aunque se anulen las sentencias de declaración de traición a la patria en contra de estos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, continúa operando la prohibición para participar político-electoralmente porque han adquirido muchos de ellos una segunda nacionalidad, en específico la nacionalidad española. Entonces me parece que por ahí hay una finalidad. El otro grupo afectado es el grupo de los que se consideran, según los informes del grupo experto en derechos humanos de Naciones Unidas, los apátridas de facto, ¿no? Aquellas personas que han sido impedidas de regresar a Nicaragua, aquellas personas que en el exterior se les ha negado la renovación de sus pasaportes o documentos de identidad. A estas personas el régimen Ortega Murillo los está arrastrando a convertirse en apátridas de jure, es decir, de derecho. ¿En qué sentido? En que en virtud de que no tienen ellos un vínculo jurídico político, ¿verdad? O se les niegue el vínculo jurídico político en los hechos, ¿verdad? Por la negación de sus documentos de identidad, están ahora obligados a encontrar una protección con otro Estado que les pueda dar su nacionalidad y en consecuencia recobrar ese vínculo jurídico político y ejercer los derechos propios de su personalidad. En ese sentido, estas personas, ¿verdad? Tienen que adquirir o adquirirán por el paso del tiempo, por las causales que la legislación correspondiente establezca en el país donde se encuentran, una nacionalidad. Lo tienen que hacer, ¿no? Ahora, entonces, ¿esto qué significa? Que el régimen Ortega Murillo está obligando
en los hechos a que estas personas sean apátridas de derecho ahora, ¿no? Por medio de esta reforma del artículo 25 de la Constitución Política. Y aquí sí quiero decir una cosa, los tribunales constitucionales en el derecho comparado en algunos países, voy a mencionar Costa Rica, han dicho que las personas podrían renunciar a la nacionalidad de su país de origen, pero si esto conlleva por la adquisición de una segunda nacionalidad, convertirse en apátrida está prohibida expresamente por el derecho internacional, y es correcto. Este caso, este supuesto al que está llevando, forzando la dictadura Ortega Murillo a los apátridas de facto, ¿no? Y luego tenemos un tercer grupo que es muchísimo más grande, que es de los nicaragüenses, que a lo largo de los últimos 50 años aproximadamente se han ido del país a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, a Canadá, a distintos países, y han adquirido, digamos, la nacionalidad de esos países. Estas personas automáticamente están dejando de ser nicaragüenses, ¿verdad? Con las implicaciones que eso conlleva. Aquí sí creo que hay que verlo con matiz. Me parece a mí que es poco probable que el régimen Ortega Murillo tenga un control exhaustivo de cuántas personas y dónde estas personas han adquirido esta nacionalidad, porque esos registros no los controlan. Este registro lo controla el país que otorga la nacionalidad. Entonces ahí el efecto me parece que es que otro, ¿no? Que posteriormente voy a explicar, digamos, en ese sentido. ¿Podría afectar esta eliminación de la doble nacionalidad en los trámites de los nicaragüenses que requieran documentos de su país de origen? ¿Los van a borrar del sistema? A ver, es claro de que esta eliminación de la doble nacionalidad elimina cualquier tipo de trámite, cualquier tipo de derecho político, cualquier tipo de derecho que tenés por el simple hecho de ser ciudadano nicaragüense, porque dejás de ser, es decir, ya no tenés ninguna razón por qué interlocutar con el Estado de Nicaragua en sus consulados o en sus embajadas. Eso se acabó. Es decir, ese me parece a mí que no es el tema. Aquí el tema es, por ejemplo, las incoherencias. El ciudadano nicaragüense deja de ser incluso ciudadano centroamericano, porque la reforma establece que los ciudadanos centroamericanos de origen de cualquier otro país de Centroamérica pueden adquirir la nacionalidad nicaragüense sin perder la nacionalidad de origen, pero los nicaragüenses pierden su nacionalidad independientemente del país el cual le haya otorgado la segunda nacionalidad, incluso sea un país centroamericano. Es decir, la dictadura le niega la condición de reconocimiento jurídico de pertenecer a una región determinada, en este caso Centroamérica, ¿verdad? A mí me parece que ahí es en donde está el tema. Y en este último grupo en específico, los miles de nicaragüenses que en los últimos 50 años han adquirido otras nacionalidades, creo que es importante decir, los efectos prácticos me parece a mí que no es necesariamente despojarlos de su nacionalidad directamente, porque, insisto, el régimen Ortega Murillo no puede controlar toda esta información, a menos que hayan algunos cruces específicos. El efecto práctico es el imponer el temor, es imponer el terror para que estas personas, uno, no regresen a Nicaragua, dos, entiendan lo que significa la connotación de no dejar de ser nicaragüense, que en la semántica de la dictadura es ser traidor a la patria, es ser golpista, es criminalizarte, es perseguirte, es encarcelarte, es confiscarte. Ahí yo creo que está la finalidad, desde luego, ¿no? Y ellos van a los casos que puedan identificar, los van a confiscar, van a de alguna manera pretender perseguirlos, pero el objetivo es que no vuelvan a Nicaragua. El objetivo es dejar el mensaje que en Nicaragua solo son considerados nicaragüenses, aún en independencia que tengan otra nacionalidad que la dictadura les ha dado a aquellos que son adeptos, digamos, a la dictadura Ortega Murillo. ¿A quiénes busca golpear el régimen de Ortega con esta medida? ¿Es una acción contra opositores, indiferentes, o solo buscará reconfirmar un castigo a los apátridas que han adquirido otra nacionalidad, como los nacionalizados españoles? Esto está, insisto, encaminado a ir cerrando algunos cabos. Uno, una doble prohibición político-electoral para los apátridas declarados judicialmente, ¿verdad? Ahí hay una truculencia jurídica que yo anteriormente explicaba. Dos, forzar también a que esta prohibición le sea imputable a los apátridas de facto, porque tendrán que adquirir una nacionalidad para obtener una protección y un vínculo jurídico-social, ¿verdad? Porque hay que entender la nacionalidad como el vínculo jurídico-social más importante que tiene el ciudadano para interlocutar, para exigir el cumplimiento de las obligaciones de un Estado y para ejercitar los derechos de los cuales es titular en el marco del libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y tercero es
al grupo de los centenares de miles de nicaragüenses que tienen años de haber adquirido otra nacionalidad es el temor, el terror, y aquellos que puedan confiscar, perseguir y criminalizar, insisto, lo van a hacer. Hay otros países como Japón, Alemania, Austria o Noruega, por mencionar algunos, donde no se permite la doble nacionalidad. ¿Hay alguna diferencia con la medida que desea implantar la codictadura sandinista en comparación con estas naciones? En efecto, en el derecho comparado hay otros países como Japón, Alemania, Austria o Noruega, como lo que estás mencionando, pero también Colombia, pero también México, pero también Ecuador, pero también República Dominicana, que en sus ordenamientos constitucionales establecen que una persona que adquiera una segunda nacionalidad, ¿verdad?, pierde la condición de nacional de su país. Esto es cierto, no obstante, no en todos los casos opera de forma automática como hoy Ortega Murillo lo están promoviendo, ¿no? Esto es típico de los regímenes totalitarios como Cuba, que en ejemplo lo tiene, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los regímenes, estados de raigambre democrática, por ejemplo, Colombia y República Dominicana, que establecen la posibilidad de que sus nacionales de origen renuncien a su nacionalidad por haber adquirido otra, requiere la renuncia expresa, no es automático, o sea, no es ipso iure, no es de mero derecho, ¿no? Sino que requiere la renuncia expresa porque aquí se cumple un postulado importante, ¿verdad? Un principio jurídico universal de derecho humano, y es que los derechos humanos son irrenunciables, ¿verdad? Y el derecho a la nacionalidad, al ser el vínculo jurídico político, el atributo, el derecho más importante que tiene el ciudadano con un Estado del cual dimanan una serie de efectos jurídicos y también políticos, ¿verdad? Eso no puede quedar al arbitrio del Estado, porque es una cuestión de orden público, ¿no? Entonces, la medida, ¿cuál es? En algunos estados es que no opera automáticamente, sino que requiere una renuncia expresa. Los Ortega Murillo establecen una operación o están configurando un despojo de la nacionalidad de forma automática. Eso por un lado. Y hay otros países como México, por ejemplo, como el Ecuador, que establecen la pérdida de nacionalidad pero aquella que fue adquirida por naturalización, es decir, aquellos que adquirieron su nacionalidad, ¿verdad?, por nacionalización en un segundo momento, de tal manera de que esa no es necesariamente la nacionalidad de origen. Ahora, yo quiero aquí hacer solamente una breve línea de tiempo que me parece que es importante. La Constitución Política que fue aprobada por el Constituyente en 1987 establecía en su artículo 20 lo siguiente: que la nacionalidad nicaragüense se perdía por el hecho de haber adquirido voluntariamente otra nacionalidad. Esto fue modificado en la reforma del pacto Alemán-Ortega porque tenía un objetivo político electoral. Por eso yo creo que este también es un objetivo político electoral. ¿Y cuál era en aquella coyuntura histórica de aquel momento, hace 25 años? Era permitir que los viejos militantes liberales que habían estado exiliados a finales de los 70 y en todos los 80 en Estados Unidos pudiesen competir electoralmente en el juego político en Nicaragua, es decir, ser candidatos a cargos de elección popular, ¿verdad? Porque muchos de ellos habían adquirido otra nacionalidad. Por eso se estableció de que debían cumplir con el requisito de haber renunciado a su nacionalidad 4 años antes de la elección. A la segunda nacionalidad me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sui generis vuelven al texto de 1987 con una salvedad que es importante destacarla, que eliminan el requisito de la voluntariedad. Es decir, aquí ningún nicaragüense que ha adquirido la segunda nacionalidad, ¿verdad? En el caso de los apátridas de facto, en el caso de los apátridas declarados judicialmente como traidores a la patria, han sido obligados a adquirir una segunda nacionalidad como forma de protección jurídica, política para el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Entonces me parece que esta línea de tiempo es importante explicarla. ¿Habrá otro interés particular con esta supresión de este derecho, tomando en cuenta que todos estos nicaragüenses, al entrar al país donde nacieron, tendrán que pagar un impuesto como extranjeros? ¿Qué más podría esconder esta medida? No, yo creo que no tiene un interés particular de pagar impuestos porque van a entrar como extranjeros. Los nicaragüenses que tienen una segunda nacionalidad no los van a dejar entrar a Nicaragua. Eso es la premisa fundamental porque es el mensaje que ellos quieren generar. Es decir, aquel que es ciudadano nicaragüense pero también ciudadano norteamericano por segunda ciudadanía no va a poder entrar a Nicaragua, es decir, no se le va a exigir el pago de impuestos. No es necesariamente eso, es generar un terror, generar temor, excluir en consecuencia a esa gente que se atemorice
Pero además, me parece que el fin es que aquellos que pertenecen, insisto, a ese gran grupo de gente que se ha nacionalizado durante los últimos 50 años, es poderles confiscar los bienes a quienes identifiquen que tienen bienes cuantiosos dentro de Nicaragua, y utilizar desde luego pues el tema del despojo de la nacionalidad con fines eminentemente políticos, como lo han venido haciendo desde el año 2023. Ortega tiene diplomáticos como Mauricio Yeli o Mohamed Lastar, el sobrino del fallecido dictador libio Mohamed el Gaddafi, que cuentan con doble nacionalidad, e inclusive funcionarios chinos o deportistas que están en esta misma situación. ¿Qué podría pasar con estos casos? Me parece a mí, el caso de los diplomáticos es un tema interesante, tanto los diplomáticos como Yeli, como una serie de deportistas que han llegado a Nicaragua a jugar fútbol, béisbol, han nacionalizado para que representen a Nicaragua en torneos internacionales. Me parece que esos casos van a quedar igual, porque incluso la Constitución ha establecido de que el extranjero pierde su nacionalidad, salvo el centroamericano, que es otro caso, pero pierde su nacionalidad. Pero en este caso eso es una ficción, porque no se le exige que entreguen el pasaporte, y como la nacionalidad de estos ciudadanos es irrenunciable, entonces, insisto, es una ficción, tiene unos efectos muy limitados. De tal manera que en esos casos, la dictadura, sabiendo que tienen 2 o 3 nacionalidades, hay un montón de funcionarios que tienen nacionalidad norteamericana, de otros países, costarricenses, la dictadura no va a operar en contra de ellos, no los va a despojar de su nacionalidad nicaragüense, se va a hacer de la vista gorda, porque, insisto, no es en contra de sus adeptos. Ya quisiera yo, ¿verdad?, que le empiecen a despojar de la nacionalidad, pero creo que en todo caso no son ellos el objetivo político de este tema. Gracias, Juan Diego, por la ampliación de este tema. Muchas gracias a vos, Marlene, por la oportunidad. Con este análisis de Juan Diego llegamos al final de esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.